Bien, hermanos, buenos días. Seguimos esta semana con nuestro devocional basado en el Catecismo de Heidelberg. Hoy día veremos las preguntas 18 y 19 y que en lo personal, especialmente la pregunta 19, es una de las claves en el catecismo en cuanto a la doctrina de la salvación o de la redención o de la llamada soteriología. ¿Por qué? Vamos a ver que aquí de una manera evidente, de una manera directa, nos habla de que es en el Evangelio donde encontramos esta buena noticia de salvación o buena noticia de redención. Hemos venido viendo en las últimas preguntas y respuestas de este catecismo cómo nos lleva a pensar en la miseria humana, pero también en la alternativa única que ofrece Dios en Cristo Jesús con respecto a la salvación. Y lo dejaba entrever allí, ¿verdad?, el catecismo de una manera un tanto eh, superficial, pero ahora esta verdad asoma, ¿no es cierto?, de una manera mucho más evidente. Vayamos a las preguntas. Primero, la pregunta y respuesta 18. ¿Más quién es este mediador? Que hablábamos la semana pasada que era necesario, ¿verdad? ¿Quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre y perfectamente justo? La respuesta, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. Ahora, esto es verdad, ¿no es cierto? Esto es así. La misma Biblia lo dice y ustedes saben, los que pueden tener el catecismo a mano, que está lleno de citas que respaldan esta declaración o respaldan esta confesión. Pero como les decía, la pregunta 19, que es clave en esta doctrina de la salvación, dice, ¿de dónde sabes esto? ¿De dónde sale esta verdad que es Cristo ese mediador, que es Cristo ese puente entre Dios y el ser humano, entre Dios y en este caso de manera muy particular entre los elegidos? ¿De dónde sabes esto? Y la respuesta es sencillamente maravillosa y hermosa como lo plantea el catecismo, porque dice, lo sé, o podemos saber esto, o tú puedes saber esto y puedes recordar esto del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por todos los santos patriarcas y profetas y lo hizo representar por sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero que al fin cumplió por su Hijo Jesucristo. Es una respuesta breve, pero además tan amplia la que nos plantea el catecismo aquí. ¿Por qué? Porque dice que el Evangelio ya fue proclamado o fue anunciado en el paraíso. Y alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo esto que el Evangelio, acaso el Evangelio no recién lo empezamos a escuchar en el Nuevo Testamento? Y esto es un error. Y es un error que muchos tienen hasta el día de hoy. Es posible que tú ya no. Y gloria a Dios por eso. Pero lo que hace referencia, ¿a qué hace referencia cuando dice que este santo evangelio Dios ya lo reveló en el paraíso? Obviamente no está diciendo en el paraíso antes de la caída, sino que después de la caída, cuando Dios expulsó, ¿verdad?, al hombre del paraíso, anunció el evangelio. Y es lo que se conoce como el protoevangelio, ¿no es cierto? O el evangelio en su inicio. Y lo encontramos en Génesis 3:15, y a eso está apuntando aquí el catecismo cuando el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Es decir, allí ya Dios anuncia que a pesar de la caída, a pesar de haberse quebrado esta relación entre el hombre y Dios, y de ser expulsado de la presencia de Dios, Dios ya anuncia que proveerá, que entregará a alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que va a aplastar la cabeza del enemigo, que va a aplastar la cabeza de este mentiroso, de este embaucador, ¿ya? Y eh, agrega la respuesta, y esto no podemos dejarlo pasar, que no solamente fue allí anunciado el Evangelio, y que nosotros ya podemos tener esa esperanza leyendo Génesis,
sino que después dice, lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo representar por los sacrificios y las ceremonias de la ley. El Evangelio está anunciándose o estaba anunciándose cuando se hacían los sacrificios por la expiación del pecado, cuando se sacrificaban los corderitos, los animalitos. Se estaba anunciando que llegaría alguien y por eso que termina diciendo, pero que al fin se cumplió por su Hijo unigénito, en ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Esto también, esta seguidilla o esta relación que hay, esta revelación progresiva del anuncio del Evangelio, del anuncio de esta promesa, lo recuerda el mismo Pedro, en este caso en su segundo discurso en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 3, versos 22 y 24, está hablando aquí Pedro después, defendiéndose después de haber sido apuntado y acusado por haber resucitado, por haber sanado, no recuerdo cuál es el episodio, por haber sanado a alguien. Porque Moisés dijo a los padres, dice allí Hechos, en palabras del apóstol Pedro, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, el apóstol Pedro tenía claridad de que se iba a ser patente, iba a ser demostrado de una manera evidente que el Verbo se hizo carne, que habitó entre ellos y que vieron su gloria, y nosotros también somos testigos a través de los mismos apóstoles, a través de los primeros cristianos, de que esto así sucedió. Así que, hermanos, damos gracias al Señor porque podemos recordar una vez más este Evangelio, mirando el primer libro de la Biblia, mirando el resto de la Biblia y mirando siempre en cada uno de estos libros, porque todos apuntan justamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les anime al término ya de esta semana y podamos ya prepararnos para celebrar próximamente el Día del Señor. Estamos en contacto.